Bueno, una vez más, una clase más, siempre dentro del género orden. Esta vez voy a presentarles la clase de disposición, o sea, les voy a presentar la clase de cómo se estudian los márgenes, ¿sí? Recuerden que nosotros en orden tenemos tres subaspectos. Tenemos distribución entre letras, palabras y líneas, tenemos disposición, todo lo que es márgenes, y proporción. De lo que es proporción vamos a tomar una parte de la proporción del género orden y vamos a estudiar solamente los puntos de las IES, ¿sí? ¿Por qué? Porque después, cuando continuemos con el género dimensión, vamos a completar todo lo que tiene que ver con la proporción. Por eso el género orden es tan importante manejarlo muy bien, porque nosotros estamos trabajando con dimensión, inclinación y justamente cuando hacemos las mediciones de los óvalos trabajamos con tres aspectos gráficos y más. Trabajamos con más aspectos gráficos, pero los que, digamos, les explico en un primer momento son dimensión, porque estamos hablando y estamos midiendo de alto y ancho, sobre todo alto, ¿sí? El alto del óvalo, que ya les expliqué cómo son las mediciones en las clases pasadas, y estamos hablando y estamos estudiando la inclinación de la escritura. Recuerden que cuando yo mido, ¿sí? Voy a medir la inclinación del óvalo, ¿sí? En su altura y en su anchura, ¿sí? Voy a poner el papel milimetrado respetando obviamente un simbolismo del espacio. Así que bueno, haciendo esta aclaración nos adentramos a el subaspecto disposición, o sea, márgenes. Bien, en esta diapositiva dice, presten atención, los márgenes, hablando de los márgenes en general. Yo tengo 4 márgenes, superior e inferior, izquierdo y derecho, ¿sí? Los márgenes simbolizan en líneas generales la atención que el autor pone al sentido del ahorro como consecuencia de una economía de tiempo, dinero, esfuerzo, etcétera, ¿sí? Estos márgenes, es decir, el aspecto disposición del género orden, también son denominados blancos mayores. Recuerden que cuando estuvimos estudiando distribución, como son, la distancia entre letras, palabras y líneas, son llamados blancos menores porque son los blancos intertexto. Entonces lo que está dentro del texto, ¿sí? Los estudiamos como blancos menores. Todo lo que está fuera del texto los estudiamos como blancos mayores, y por eso la importancia de los márgenes, ¿sí? Bien, hasta aquí deberíamos ya en la práctica, porque recuerden que la grafología es netamente experimental. Si yo no llevo la teoría a la práctica, es un poco inútil estudiar una carrera, una profesión como es esta, sin llevar la teoría a la práctica, ¿sí? Es como decir, bueno, te enseño computación, pero si no tenés computadora y no llevas a la práctica lo que te enseño, es inútil, vamos a decir, ¿sí? Entonces, en el informe ya deberíamos tener conceptualizado, ¿sí? Vuelvo a traer nuevamente el cuadrito de las áreas, ¿sí? Yo tengo el cuaderno o una hoja en blanco, como ustedes se quieran manejar, en donde voy a tener 3 áreas a estudiar, ¿sí? En el perfil de la personalidad: área intelectual, afectiva y social. Por lo tanto, cuando yo tomo la altura y anchura de los óvalos, voy a tener 4 clasificaciones que ya las hemos estado viendo. Voy a cotejar, recuerden por favor y presten atención, siempre, siempre, siempre voy a cotejar el concepto que me haya dado a altura, anchura de óvalos con el ambiente gráfico que yo tengo. Recuerden que cada vez que yo voy a hacer un análisis de escritura, primero voy a trabajar con el ambiente gráfico. Esto ya es en clase pasada, siempre hacemos hincapié, ya lo expliqué, así que bueno, remítanse a las clases anteriores o háganme una preguntita por WhatsApp, no hay ningún problema, pero remítanse a tener el ambiente gráfico antes de empezar un análisis de escritura, porque es justamente la base científica que nos legó Krepiuk-Schema, ¿sí? En uno de los puntos de los 15 principios que vimos en el cuadernillo de historia. Entonces, una vez que yo tengo altura, anchura de óvalos y saqué el parámetro oscilatorio, como les expliqué en el cuadrito, eso me va a arrojar un resultado, que es la grafotecnia, que es, entre paréntesis,
la significación psicológica del escrito que yo tengo en base a lo que estoy estudiando, la voy a cotejar con el ambiente gráfico y de ahí voy a extraer una conclusión y la voy a adecuar a alguna de estas tres áreas, ¿sí? Y después tengo, fíjense ustedes que después de altura-anchura, tengo mi primer, digamos, mi primera definición en el retrato grafológico. Voy a tener que hacer la distribución de letras, palabras y líneas, ¿sí? En el cual, en esta parte, distribución de letras, me va a arrojar un resultado. Distribución de palabras me va a arrojar otro resultado. Y distribución entre líneas me va a arrojar otro resultado. Con lo cual, esto ustedes se van a dar cuenta que cuando lo trabajen de manera consciente, ¿sí? Vamos a cotejar todo esto con el ambiente gráfico y se van a dar cuenta que hay algunas definiciones que se repiten. ¿Por qué? Porque se denominan rasgos reforzantes de las clasificaciones que me va arrojando el retrato grafológico. Entonces, cuando yo tengo algo que se repite, ¿sí? Es un rasgo reforzante que me dice vas por buen camino porque esto es así. Ahora, cuando yo tengo muchas contradicciones en un análisis grafológico, que no digo que no las haya, siempre hay alguna contradicción porque somos seres humanos, pero cuando yo empiezo con tantas contradicciones es porque estoy en un camino errado en el retrato grafológico, ¿sí? No puedo tener tantas contradicciones, por eso es importantísimo que ustedes sepan manejar el material, y por eso el ambiente gráfico es como un filtro que vamos teniendo para luego ir resolviendo, ir en la resolución, quise decir, digamos, en el camino del retrato, ¿sí? Como dice Hipócrates, cuidad los principios, porque todo comienzo mal empezado, obviamente termina en un fracaso. Y por eso ya en esta digamos, altura, yo ya tengo que tener un informe ya preestablecido de las áreas que les mencioné, ¿sí? Entonces, hasta aquí yo ya debo tener el informe, con lo cual ahora les voy a explicar cómo se toman las mediciones, ¿sí? De un escrito. Fíjense ustedes, aquí tenemos la hoja tamaño A4, que es la hoja con la que en un primer momento les sugerí trabajar, porque es una hoja, digamos, en un tamaño ideal para la escritura, ¿sí? Este tamaño de hoja, ustedes cuando piden tamaño A4, el A4 tiene un tamaño establecido de un ancho de 210 milímetros y un alto de 297 milímetros, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a tener pautas para medir margen izquierdo y margen derecho, en donde el margen izquierdo y el margen derecho vamos a tomar como pauta de medición el ancho de la hoja, o sea, 210 milímetros. Ejemplo, ¿sí? Un margen izquierdo normal, dice el cuadernillo, se considera entre un 10% y un 14% de la anchura del papel. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Llevar ese porcentaje a la medición. ¿Por qué les explico esto? Porque de pronto ustedes pueden tener un tamaño carta. El tamaño carta es un poco distinto al tamaño 4 en sus milímetros. Y bueno, no han tenido otra hoja de papel y en vez de A4 han tomado la escritura en un margen de papel carta. Bueno, no hay ningún problema, se van a basar en la medición del papel carta, ¿sí? Por eso les explico lo importante que es prestar atención a cada detalle cuando yo tomo una escritura, ¿sí? Entonces, un 10% del margen izquierdo normal me estaría diciendo de que para que sea correcto, la escritura debe coincidir y debe comenzar el margen izquierdo, ¿sí? A los 21 milímetros de la hoja o a los 2 centímetros cada vez que el margen, digamos, yo voy a escribir. Por eso ustedes se van a dar cuenta que esto es impresionante, el valor y el contenido que tiene una escritura de la carilla completa. ¿Por qué? Porque la persona, por más que sea grafólogo como yo, ¿sí? Vos querés hacer una carta, una escritura, y querés llevar al papel todas estas, digamos,
clasificaciones y conocimientos y te voy a decir que es netamente imposible, porque yo cuando empiezo a escribir me voy a adentrar en la escritura, no en la técnica del papel para ver si estoy escribiendo bien el margen izquierdo, si estoy cumpliendo con la pauta normal, si no estoy cumpliendo. O sea, es imposible que un grafólogo, por más experto que sea, logre, digamos, manejar todos estos conceptos y llevarlo a la escritura para simular una escritura perfecta. No, es imposible, ¿sí? Esto es una de las cuestionamientos que tengo cuando doy los seminarios, porque bueno, hay gente que cree que teniendo todo el contenido lo lleva al papel y se termina. Me pasó en una conferencia cuando di que bueno, había un abogado en cuestión que me preguntó, es decir, no sé si me preguntó, pero es como que afirmó que entonces, conociendo los 8 aspectos gráficos, dice, yo hago una escritura, te doy la escritura a vos, dice, y la escritura que hago obviamente que va a requerir, dice este señor, todas las clasificaciones correctas. Entonces, ¿yo qué es lo que le dije? Bueno, le dije lo siguiente: si yo, que soy grafóloga, tomo una hoja de papel y hago correctamente los 3 subaspectos del aspecto orden y me salen muy bien, y yo te los explico a vos y vos los haces de manera correcta en sus módulos normales, en sus subaspectos, yo renuncio a la grafología y realmente digo que esto no funciona, ¿sí? Por eso justamente llevo 15 años en esta metodología, porque es impresionante todo lo que una prueba de escritura nos puede dar. Fíjense ustedes, ahora estamos estudiando márgenes, ¿sí? Veamos. Yo tengo el margen superior y el margen inferior, ¿sí? Y esto toma como pauta el alto de la hoja, o sea, 297 milímetros, o lo llevo a centímetros. Ustedes pueden manejar las medidas que quieran y esta es la flexibilidad que tiene la grafología, ¿sí? El margen, ¿sí? El margen izquierdo, por ejemplo, el margen izquierdo se considera entre un 10% y un 14% de la altura del papel, ¿sí? Dice margen superior izquierdo, pero es superior, lo vamos a dejar de lado, no lo vamos a tener en cuenta ahora, ¿sí? Margen izquierdo, vamos a solamente tener en cuenta margen izquierdo. Se considera entre un 10% y un 14% de la altura del papel, ¿sí? Entonces, yo llevo esto a la fórmula y digo 297 milímetros por el 10%, ¿sí? Me da 29,7 milímetros o 3 centímetros, porque 2,97 me va a dar 3 centímetros. Hay que redondear, ¿sí? Entonces, vamos a prestar atención porque hay varias clasificaciones de márgenes según están más cerca del borde del papel o más lejos, ¿sí? Entonces tengan en cuenta, y por eso aquí va el ejemplo. Hay que prestar atención, por eso es grafología científica. Aquí les pongo como ejemplo una escritura, ¿sí? En su completud es una escritura en donde obviamente, ustedes ya saben, la pauta es que se toma una carilla completa y la segunda carilla un poco más de texto y la firma, ¿sí? Para que yo haga un análisis profesional de la magnitud, de la seriedad, del profesionalismo, yo debo tomar una escritura de esta manera. Además, tengo que tener en cuenta que la persona no haya salido del gimnasio, por ejemplo, ¿sí? No venga de hacer una actividad física agotadora, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso va a influenciar en el trazo, ¿sí? La escritura se toma con las pautas ambientales, ¿sí? Físicas y ambientales adecuadas, ¿sí? La persona tiene que venir descansada, la persona tiene que tener un ambiente óptimo, ni mucho frío ni mucho calor. Es decir, fíjense ustedes por qué todo esto lleva a que esto sea profesional y serio, ¿sí? Hay pautas a seguir, hay pautas a respetar dentro de la toma de escritura y después de la toma de escritura, ¿sí? Bien, empecemos. Vamos a comenzar con el margen superior. Fíjense ustedes cómo se toma. Se toma, ¿yo qué tengo que hacer? Trazar una línea, ¿sí? Que corresponde al renglón de la escritura, como si yo ahora marcara un renglón, y la pauta es tomar la primera palabra o las 2 primeras palabras, ¿sí? Obviamente haciéndolo en forma paralela al borde superior, y para eso se maneja la escuadra, ¿sí? Ustedes saben que cuando yo tengo un buen manejo de escuadra, ¿sí? Entonces con una escuadra yo voy a tomar la medición de ese renglón, que tiene que ser paralelo al borde de la hoja superior para que
no caigan en el error. Tomando como base la primera palabra o las dos primeras palabras, ¿sí? Entonces trazo una línea y a partir de ahí me voy a basar en el primer trazo, en este caso la letra E, ¿sí? Y de la letra E hacia arriba voy a tomar la medida. Fíjense ustedes, está entre la línea de donde dice en principio hasta el borde del papel. Y a mí me ha arrojado un resultado de 3,8 centímetros o 38 milímetros. Es lo mismo. Cada uno maneja las mediciones como más le quede cómodo, ¿sí? Por lo tanto, yo me voy al cuadernillo, ¿sí? Y aquí es donde ustedes tienen que empezar a manejar estas medidas. En el cuadernillo me dice que un margen superior normal oscila entre un 10% y un 14%. Yo me manejo con centímetros, por lo tanto ahí tienen la fórmula matemática, que ya se las expliqué. Y lo lindo de la grafología es porque trabaja con parámetros oscilatorios, porque recordemos que es una carta manuscrita, o sea, hecha a mano. Entonces yo tengo que el margen superior, para que yo lo considere de clasificación normal, ¿por qué? Porque ustedes tienen margen superior normal, ausente, pequeño, grande, muy grande, ¿sí? Tienen que ir al cuadernillo y fijarse las diferentes clasificaciones como se los expliqué en la diapositiva anterior. Entonces yo digo que el margen superior es normal cuando está entre 3 centímetros y 4 centímetros y 2 milímetros, con lo cual a mí me arroja un resultado de 3,8. Entonces afirmo que este margen superior es normal, ¿sí? Vamos ahora al margen inferior. Es exactamente lo mismo. Recuerden que esto se trabaja con el ancho el alto del papel, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes la medición de aquí. 2,97 milímetros es el alto del papel, ¿sí? Entonces, margen inferior. Simboliza el autocontrol y la autodisciplina, sobre todo a la hora de interrumpir o no las tareas. Por lo tanto, nos da cuenta de la adaptabilidad a nuevas situaciones. Fíjense ustedes qué importante conocer qué simboliza el margen inferior, ¿sí? Entonces, yo estoy haciendo una actividad, tengo que cortar, ¿por qué? Y porque tengo clases o porque tengo que ir a una reunión. Entonces, a mí me significa esto, a ver cómo la persona va a cortar esa actividad y después la va a proseguir o no la va a proseguir. O si le cuesta adaptarse a una situación nueva, o le cuesta cortar, y ¿me entienden? Entonces, por eso les repito, es impresionante todo lo que nosotros podemos descubrir en los márgenes, en los blancos mayores, ¿sí? Se hace la misma modalidad que el margen superior, se traza una línea paralela al borde inferior de la hoja, ¿sí? Y obviamente se toma la primera palabra como base del trazado, ¿sí? A mí esto me arrojó un resultado de margen inferior pequeño, ¿sí? Como el margen superior tienen pequeño, ausente, grande, bueno, ¿sí? Remítanse al cuadernillo para leer. Entonces dice margen inferior pequeño, dice el apunte es menor o tiene que ser menos del 10% de la altura del papel, ¿sí? Me dio 2,6, entonces yo adquiero la clasificación en el contenido del margen inferior izquierdo. Bueno, cada una de estas cosas va obviamente a arrojar un resultado, ¿sí? Como dice arriba, simboliza el autocontrol, la autodisciplina, Entonces yo tengo por un lado la medición y por otro lado el concepto de esa medición, con lo cual nunca le puedo errar al retrato grafológico porque estoy haciendo, digamos, una coherencia de lo que tengo en el papel y de lo que dice el apunte, ¿sí? Por eso todos los grafólogos ante una, digamos, análisis y escritura llegan al mismo resultado, ¿sí? Y no por una letra, como dicen a veces los videitos de YouTube, porque una letra es así, la persona es así o no es así. ¿Se dan cuenta que esto es complejo? Y repito, por eso es científico. Bien, vamos al margen izquierdo, ¿sí? El margen izquierdo tiene contenidos simbólicos de las etapas vividas del escribiente. Los remito a, nuevamente, reafirmar el simbolismo del espacio de Max Pulver. En este caso, ¿yo qué hago? Voy a trazar a mano alzada unas líneas, depende de cómo vayan manejándose estas líneas, ¿sí? Recuerden que esto siempre es a nivel inconsciente, independientemente que estemos trabajando con varias áreas del papel. Pero cada vez que la persona va escribiendo, no va midiendo si está parejo, si no está parejo. Y ustedes fíjense que en los 3 primeros renglones tengo 1,5 centímetros,
En los otros 3 tengo también 1,5, después tengo 1,8, ¿sí? Después tengo 1,5. ¿Qué voy valorando? Las distintas oscilaciones que la escritura manuscrita va teniendo para ver entre qué parámetros oscilatorios tengo la realidad de la escritura, para después irme a la teoría. Entonces yo tengo entre 1,5 y 1,8, ¿sí? Son 3 milímetros de diferencia, con lo cual es una escritura bastante regular y pareja, porque cuando es algo rígido ya estamos ante un problema. Recuerden que lo único rígido es la computadora. Entonces estos parámetros oscilatorios de márgenes están perfectos, porque están dentro de los parámetros oscilatorios normales. Entonces, yo voy al cuadernillo y el cuadernillo me dice que el margen izquierdo es pequeño cuando está entre el 5% y el 9% ¿de qué? Del ancho de la hoja. Recuerden que margen izquierdo y margen derecho se toman relacionado al ancho de la hoja, ¿sí? Entonces, voy a hacer la cuenta que corresponde, 210 milímetros por el 5% y por el 9%, y me arroja un resultado de que dice que el margen izquierdo es pequeño cuando está entre 1 centímetro y 1,9. ¿Sí? Fíjense ustedes, esto no cabe duda de que es muy, aparte es muy regular. ¿Sí? Por eso les tomé las medidas, por eso se los muestro, porque es un margen izquierdo pequeño y además es regular. ¿Sí? Con lo cual hay, digamos, buenos contenidos, que no vamos a reparar en eso porque tendríamos que tener el análisis anterior, pero está muy bien que sea así. Y después tengo el margen derecho, ¿sí? El margen derecho tiene contenidos simbólicos de las proyecciones del escribiente, ¿sí? Nuevamente ver el simbolismo del espacio. Entonces, cuando yo digo que la persona proyecta entre las líneas y en el margen derecho su futuro, no es que yo soy futurista y estoy hablando de lo que la persona va, si va a hacer un viaje, si no va a hacer un viaje, si va a ganar la lotería, si, no, esto no es adivinación, es cómo yo estoy viendo como grafólogo, ¿sí? Cómo estoy viendo a la persona en su recorrido cotidiano, porque cada línea me habla de cada día de la persona, ¿sí? Cómo en su cotidianeidad va proyectando, ¿sí? Sus ideas, va proyectando su vida, va proyectando a, digamos, pequeño, mediano y largo plazo, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes que este margen es un margen irregular. ¿Por qué? Recuerden que cada vez que yo tengo que hacer una clasificación tengo que obtener el 50% de algo. Volvemos al anterior. Fíjense ustedes, yo tengo un 50% de algo aquí, ¿sí? Tengo entre 1,5 y 1,8 y tengo una regularidad en las medidas. En cambio aquí, si yo por ejemplo hago las mediciones, yo voy a tener mediciones muy escasas, como la primera línea, que está a 0,4 milímetros del borde del papel, la segunda línea a 1,4, la tercera línea a 0,9, la otra está a 2,2 centímetros, esto está todo tomado en centímetros, ¿sí? A donde dice no, es porque los puntos y apartes no se toman, ¿sí? No se miden, no se toma la distancia, porque justamente al ser punto y aparte la persona decide empezar una línea nueva, ¿sí? Decide ponerle punto, decide y empezar una línea nueva. Entonces, de esas 16 líneas, yo tengo que tener un 50%, ¿sí? Que me arrojan un resultado, ¿sí? Por eso dice, margen derecho tengo que valorar el 50% de las cantidades antes de ir a la definición, porque el margen derecho es muy normal que no sean las líneas parejitas como el izquierdo. ¿Por qué? Porque yo en el izquierdo empiezo una acción, ¿sí? Y cuando la empiezo, generalmente, como en este caso, que es regular y que es pequeño, la voy a empezar con una costumbre, con un uso y costumbre, que por ejemplo, por eso les digo que tiene que ver con la relación ambiente y la historicidad de cómo el hábito de esa persona, ¿sí? Estamos hablando de hábitos, ¿sí? ¿Cuáles son los hábitos para comenzar, digamos, su día, para comenzar una actividad, ¿sí? ¿En qué se basa? ¿Qué es lo que internamente tienen su historicidad para comenzar esta nueva historia, vamos a decir? En cambio, en el margen derecho es un margen que suele ser como este, pero también hay márgenes que suelen tener un 50% de alguna clasificación, como puede ser normal, pequeño, ausente, etcétera, etcétera. En el cuadernillo tienen todo, ¿sí? Entonces, salvando las diferencias,
les comento que esta escritura no me dio el 50% de nada, y justamente como es un ambiente gráfico positivo y demás, esta persona viene a consulta porque tenía una problemática que no podía tomar decisiones y tenía una angustia dentro de su ser, de su, digamos, de su fuero interno, por una cuestión sentimental. Entonces estaba, digamos, pasando por un momento, digamos, de una indecisión que le provocaba evidentemente una conversación interna angustiosa, no lo dejaba ir a las metas, no lo dejaba concentrar en los objetivos, y bueno, cae obviamente a este tipo de clasificación de márgenes. ¿Por qué? Porque la escritura me da a mí los indicativos del conflicto que tiene esa persona, y también me da las fortalezas para que yo en grafoterapia pueda trabajar. ¿Se dan cuenta qué bonito que es todo esto? Bien. Entonces, ya estamos en instancia de evaluar los contenidos que vimos hasta hoy. Entonces, la parte teórica serán preguntas, ¿sí?, basadas en conceptos claros que deberían manejar para abordar el estudio de cualquier escritura. Esto se los voy a pasar a medida que vayan terminando las prácticas, porque la parte práctica es la que estamos estudiando con las mediciones, o sea que es la parte experimental, como yo les había comentado al principio de las diapositivas, ¿sí? Entonces, lo bonito que tiene la grafología, que yo voy trabajando todo el tiempo con la teoría y la práctica, con la reflexión, con la capacidad de análisis y síntesis, ¿sí?, para abordar ese estudio grafológico. Y por eso está bueno que ustedes trabajen con sus propias escrituras, porque si bien nosotros hay actitudes que conocemos que somos así, también sirve como autoconocimiento para descubrir aquellas fortalezas que no les damos importancia y que las tenemos muy en nuestro fuero interno, y darles un poquito más de importancia a la brevedad. A mí la grafología me ayudó a tomar decisiones cuando empecé a analizar mi propia escritura, comprendiendo que tenía la fortaleza necesaria para llevar a cabo todo lo que me propusiera en la vida. Entonces ahí fue que empecé a tomar decisiones, y bueno, una de las, digamos, las que más me afectó en la economía fue porque, bueno, fui despedida de mi trabajo, pero bueno, ese es otro tema, no lo vamos a plantear acá, pero bueno, fue por cosas que yo vi en mi escritura, que evidentemente tenía que fortalecer para que yo pudiera hacer de mi vida, obviamente, lo que yo quería hacer. Así que bueno, les doy la atención, las gracias por la atención recibida. La verdad es que me siento muy bien trabajando con ustedes, me hace bien dar esta clase y compartir con ustedes este material, que es un material tan rico y que es un material realmente para tener la adquisición del conocimiento y poder prestar ayuda no solamente a mí misma, sino a mi entorno, a mi familia, y cuanto más cuando trabajo con niños, adolescentes. Así que bueno, nos vemos Dios mediante la clase que viene, y bueno, espero que reafirmen estos conceptos y bueno, y vamos por más. Muchísimas gracias.